Hola a todos, sean bienvenidos a este noveno encuentro de análisis de preguntas tipo ICFES. En esta ocasión vamos a trabajar el tema de mol. Recuerden que en el canal tenemos otros videos referentes al análisis de preguntas tipo ICFES. Entonces este es el tercer video de una serie en la cual comenzamos a explicar primero peso atómico, peso molecular, después mol, después hicimos una relación con ecuación química y masa molar. Entonces este es el cierre, vamos a analizar 8 preguntas. Como siempre el material se encuentra para su descarga en el link de la descripción, tanto las preguntas desarrolladas como sin desarrollar. El análisis de las preguntas tipo ICFES es el siguiente. Primero, la pregunta contiene unos conceptos centrales, los cuales vamos a colorear de verde. En este caso son los conceptos centrales referidos al tema de mol, de ecuación química, de masa molar, entre otros referentes al tema. La pregunta tipo ICFES le dice: estos conceptos que usted maneja, colóquelos en este contexto. Entonces lo denominamos contexto hipotético, generalmente va de amarillo. Después le lanza una tarea, o también llamada situación problema, que es básicamente lo que el estudiante tiene que resolver, que iría coloreado de rojo, que está estrechamente relacionado con el concepto central. Y por último, pues es labor del estudiante buscar la clave o respuesta correcta. En este caso, pues nosotros vamos a hacer todo el desarrollo conceptual para que usted entienda por qué esa es la respuesta correcta, y eso iría en color azul. Por la naturaleza del desarrollo que vamos a hacer, no vamos a colorear nada de amarillo, entendiendo que lo que no quede coloreado ni de verde, ni de rojo, ni de azul va a ser el contexto hipotético. Esto para ahorrarnos tiempo en el desarrollo de la pregunta. Entonces la clave de respuesta correcta satisface plenamente la tarea o situación problema que está relacionado estrechamente con el concepto central. Aparte de eso, les voy a dar 10 segundos para que ustedes en casa, si quieren, congelen la pregunta, la puedan leer, puedan decir posiblemente cuál es la respuesta, y así lo podamos hacer un poco más interactivo aquí y allá, digamos, para que no se quede solamente en la explicación. Entonces comencemos. Dice acá: dos recipientes de igual capacidad contienen respectivamente una mol de nitrógeno molecular, que es N2, recipiente 1, y una mol de O3, que vendría siendo ozono, en el recipiente número 2. De acuerdo a esto, es válido afirmar que... Entonces acá tendríamos la situación, problema y los conceptos centrales, que en este caso es mol. Lo demás sería el contexto hipotético, que iría de amarillo, pero acá no lo vamos a colorear. Entonces acá tenemos que hacer este desarrollo conceptual. ¿En qué vamos a hacer énfasis? En el concepto de mol. Listo, entonces tenemos las 4 opciones de respuesta. Al igual que la docena, que equivale a 12 unidades, o una centena a 100, o un millar a 1000, el concepto de mol también tiene un desarrollo igual. Es decir, mol equivale o equivaldrá siempre a una cantidad determinada de unidades. Como ustedes se pueden dar cuenta, el número de mol es un número bastante grande, es decir, es una gran cantidad de unidades, de lo que sea. Puede ser de átomos, de moléculas. Si usted, por ejemplo, habla de una mol de libros, pues sería equivalente a esta cantidad de libros, lo cual pues es un número exorbitante. O una mol, por ejemplo, de un compuesto químico o de un átomo. Entonces es una cantidad bastante grande de unidades. Esta unidad se determinó por medios experimentales en laboratorio, y pues se tiene la certeza de que equivale más o menos a esta cantidad de unidades. Para poder leer este número, pues yo lo he separado cada 3, recordando un recurso que nosotros apropiamos en la primaria, en la cual el profesor nos decía una comita que indica unidades y hacia la parte derecha decimales. Y si contamos de 3 en 3 hacia el lado izquierdo, tendremos miles, millones, miles de millones, etc. Entonces voy a hacer el desarrollo para leer el número. Entonces acá la coma que me indica unidades de decimales, contamos 3 lugares, 1, 2, 3, este punto me indica 1000, otros 3 lugares, este coma me indicaría millón, otros 3 lugares, este me indicaría miles de millones, otros 3 lugares, este me indicaría ya billones, otros 3 lugares me indicaría miles de billones, otros 3 lugares me indicaría trillones, otros 3 lugares me indicaría miles de trillones. Entonces, ¿a cuántas unidades equivale una mol? Equivale a 602.200 trillones de unidades, lo cual es un número pues bastante grande. En ciencias se suele utilizar un recurso
matemático que se denomina notación científica. Entonces voy a expresar este número en notación científica. Básicamente, para que un número esté expresado correctamente en notación científica debe ser mayor o igual a 1 y menor de 10. Por eso acá hay un paréntesis y acá hay un corchete. Entonces el número que yo expresé en notación científica debe estar comprendido entre esta escala, y aparte de eso debe estar multiplicado por 10 elevado a un exponente. Este por 10 elevado a un exponente básicamente lo que me va a hacer es indicarme el lugar de la coma, es decir, corremos la coma, el número de lugares, para que el número resultante quede entre esta franja que está acá, entre mayor o igual a 1 y menor de 10, es decir, la coma debe llegar hasta por acá, hasta 6,02, básicamente sería por acá 6,02, y multiplicamos por 10 elevado a un exponente que me va a dar el lugar de la coma. Entonces lo voy a hacer a continuación. Borro la coma y lo corro la cantidad de unidades necesarias para que el número resultante me quede entre esta franja. Entonces lo voy a hacer. Corro un lugar, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Y acá aparecería la coma. Entonces el número ya me quedaría 6,02. Entonces miremoslo acá. 6,022 por 10 a la 23. Este 23 corresponde a los 23 lugares que yo corrí la coma hacia acá. ¿Qué me permite la notación científica? Ya hacer cálculos matemáticos inclusive en el papel con este número, conociendo las leyes de la potenciación, pero eso ya es un tema para otro video. Entonces de esta manera una mol a cuántas unidades equivale a 6,022 por 10 a la 23 unidades. Este número se lo tienen que aprender de memoria, mientras usted encuentra las relaciones a medida que usted avanza en las explicaciones y en la comprensión del tema. Es decir, ¿a cuántas unidades equivale una mol? A 6,022 por 10 a la 23 unidades. Si estamos hablando de átomos, 6,022 por 10 a la 23 átomos. Si estamos hablando de moléculas, 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, así como la docena equivale a 12 y la centena equivale a 100, una mol equivale a toda esta cantidad de unidades. De la misma manera necesitamos repasar el concepto de molécula. Entonces, ¿qué es una molécula? Es la unión de dos o más átomos en las cuales sus átomos comparten electrones y son estables. Entonces acá, si esta es una molécula de nitrógeno, está compuesta por dos átomos de nitrógeno, entonces entre ellos comparten electrones y son estables. Recuerden que la mayor proporción del aire que respiramos es nitrógeno y es inoloro, incoloro y demás. Entonces acá podría ser otra representación. Este es un átomo de nitrógeno, este es otro, o esta es la fórmula de Lewis, en la cual se entiende que cada átomo comparte con su otro átomo un electrón. Entonces, ¿cuántos electrones comparten en total? 3 electrones para lograr su estabilidad. Entonces esta es la molécula que es estable. Haga de cuenta que es como un paquetico. Entonces, ¿de qué es? De nitrógeno. Acá tenemos el ozono, su fórmula es O3, entonces 3 formas de representarlo. Entonces acá una fórmula estructural donde vemos el ángulo que se forma y el tamaño. Cada una de estas bolitas sería un átomo de oxígeno, o también podremos representarlo de esta forma. ¿Listo? Entonces ahora entendamos la pregunta. Dice que en un recipiente de igual forma, entonces tenemos dos recipientes, existe en el primero una mol de nitrógeno. Entonces la fórmula es N2. Entonces acá vemos las moléculas, podríamos hacer una representación de esta forma, las moléculas de nitrógeno dentro de ese recipiente. Y aquí uno de ozono, de O3. Entonces, ¿qué sabemos? Que acá hay una mol y acá hay otra mol, ¿cierto? ¿Y a qué es equivalente a una mol? A esta cantidad de unidades. Una mol es igual a 6,022 por 10 a la 23 unidades. En este caso sería 6,022 por 10 a la 23 moléculas, porque estamos hablando de moléculas de nitrógeno como moléculas de oxígeno. En tanto, si acá hay una mol, entonces sabemos que existe esta cantidad de moléculas de nitrógeno, y si acá hay una mol, pues sabemos que acá hay esta misma cantidad de moléculas, en este caso de ozono. Entonces acá volvamos a la pregunta. Si dos recipientes de igual capacidad contienen respectivamente una mol de nitrógeno en el recipiente 1 y una mol de ozono en el recipiente 2, ¿qué podríamos afirmar? A. ¿La masa de los dos gases es igual? Pues en la pregunta no hay nada que nos permita inferir esto. Recuerden que la masa se calcula con base en los pesos moleculares, y el peso molecular resulta de sumar lo que pesa cada átomo, pero sabemos que la composición de cada átomo es diferente, entonces no hay forma de decir o afirmar que la opción A sea la correcta. B. El número de moléculas en el recipiente 1 es mayor. Tampoco, porque contiene cada uno una mol y una mol. Es como decir que el recipiente 1 tiene una docena y el recipiente 2 tiene otra docena, es decir, es el mismo desarrollo conceptual. Entonces la opción B también descartada. C.
¿Los recipientes contienen igual número de átomos? Pues no, porque primero esta molécula está conformada por 2 átomos de nitrógeno y la otra está conformada por 3 átomos, entonces de entrada tendría más átomos. Opción D. ¿Los recipientes contienen igual número de moléculas? La opción correcta en esta pregunta es la opción D. ¿Por qué? Porque ambos recipientes contienen cada uno una mol. Y una mol equivale a 6,022 por 10 a la 23. Entonces en el recipiente 1 hay 6,022 por 10 a la 23 moléculas y en el recipiente 2 también habrán 6,022 por 10 a la 23 moléculas. En tanto, cada uno contiene una mol, en tanto los dos recipientes contienen igual número de moléculas. Aquí viene el bonus. Resulta que en física y en química se estudian algo que se llaman condiciones normalizadas o condiciones normales. ¿Y a qué equivale? Una condición normalizada es que usted somete un experimento a la misma temperatura y a la misma presión, es decir, la temperatura será 273,15 Kelvin, que es una escala de temperatura o escala de temperatura absoluta, y una presión casi de una atmósfera. Resulta que bajo condiciones normales, a esta temperatura y esta presión, una mol, es decir, lo que venimos discutiendo, de cualquier gas siempre va a ocupar el mismo espacio, es decir, 22,4 litros. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo introduzco en un globo una mol de helio y en otro globo una mol de CO2 y en otro globo una mol de hidrógeno molecular y en otro globo una mol de nitrógeno molecular, es decir, acá abajo están lo que pesaría cada mol gramo, es decir, de helio 4 gramos, de CO2 44 gramos, de hidrógeno molecular 2 gramos y de nitrógeno molecular 28 gramos. Si ustedes se dan cuenta, los gramos son diferentes, pero equivaldría a una mol de ese gas. Entonces, por ejemplo, acá ¿cuánto hay? Una mol de helio, acá hay una mol de CO2, acá hay una mol de hidrógeno molecular y acá hay una mol de nitrógeno molecular. En conclusión, ¿cuánto espacio ocupa esto? 22,4 litros, es decir, cada globo ocupa el mismo espacio. Hay una pregunta tipo ICFES relacionada con este tema que no incluí en esta presentación, que dice 5 globos se llenan con una mol de los diferentes gases que se encuentran en una tabla. Entonces le presentan a usted una tabla, entonces ahí se encuentra el peso molecular, se encuentra básicamente esto, y le piden al estudiante, a partir de esto se puede inferir que, y entonces ¿qué es lo que se puede inferir? Que todos los globos, así tengan diferente masa, esa masa sí equivale a una mol de ese gas y por lo tanto, ¿qué tienen en común? Que todos los globos ocupan el mismo espacio. Pregunta 2. De acuerdo a la reacción, nos dan una ecuación química, ya vamos a hablar de ella, dice acá, podríamos afirmar que se reaccionan 10 moles de agua, es decir, de esto, con 3 moles de calcio probablemente. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá? Acá encontraremos la situación problema. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá? Analizar la ecuación química. Cuando el ICFES le da a usted una ecuación química, generalmente o en la mayoría de los casos se la da balanceada. ¿Qué quiere decir balanceada? Que cumple con la ley de la conservación de la materia, es decir, que si entra un calcio, sale un calcio, que si entran en este caso, por ejemplo, 4 hidrógenos, salgan los mismos 4 hidrógenos, acá tenemos 2 y acá tenemos 2, y que si entran 2 oxígenos, que sería lo que está acá, 2 por 1, 2, salgan efectivamente 2 oxígenos, es decir, las ecuaciones sobre las cuales a usted le piden inferir información generalmente vienen balanceadas, es decir, cumplen con la ley de la conservación de la materia. Entonces acá, ¿qué tendríamos que hacer? Entrar a analizar la ecuación química. Entonces, ¿cuál es la habilidad que usted debe desarrollar? Pues identificar qué es una ecuación química y cuáles son sus componentes. Entonces, una ecuación química generalmente son unos compuestos químicos que están antes de una flecha y después de una flecha. Entonces, su frontera es la flechita. Usted ubica en la flecha y lo que se encuentre antes de la flecha se llamarán reactivos, lo que se encuentre después se llamarán productos y vamos a entrar a analizar la información de esta ecuación química. Entonces, acá dice que reacciona calcio. Generalmente, cuando a usted le dan un compuesto químico y antes no encuentra ningún número, usted sabe que por lo menos reaccionará una mol de ese compuesto químico, es decir, acá hay una mol de calcio. Si seguimos analizando acá, entonces acá tenemos una molécula que sería agua y este 2 que se llama índice estequiométrico me indica la cantidad de moles que reaccionan en esa ecuación química. Entonces, por lo tanto, acá tendríamos 2 moles de agua. Esto produce, tendremos otro compuesto que es el hidróxido de calcio, pero como no hay un número acá grande o también llamado índice estequiométrico, yo por lo menos sé que hay una mol de ese compuesto químico. Entonces acá habrá una mol de hidróxido de calcio y finalmente encontramos el hidrógeno y como no hay ningún número acá grande que se llama índice estequiométrico, sé que por lo menos se va a producir entonces de este hidrógeno una mol de hidrógeno molecular. ¿Por qué se llama hidrógeno molecular? Porque es una molécula que está conformada por 2 hidrógenos.
Entonces haga de cuenta que una ecuación química es como una receta. Usted necesita esta cantidad determinada de materia que reacciona justo con esta cantidad de materia para producir justamente esta cantidad y esta cantidad de acá. ¿Sí? Entonces acá una mol. ¿Por qué decimos que hay una mol? Porque no hay un número grande o también llamado índice estequiométrico antes del calcio que me indica que haya más. Entonces acá una mol de calcio reacciona con 2 moles de agua para producir una mol de hidróxido de calcio y una mol de hidrógeno molecular. Entonces miremos la situación problema rápidamente. Podríamos afirmar que si reaccionan 10 moles de agua con 3 moles de calcio probablemente. Ojo aquí con esto. Esta es una pregunta clásica de un tema que se llama reactivo límite. El reactivo límite es que el reactivo que se acaba primero y me limita la cantidad de producto formado. Es decir, acá nos toca mirar cuál es el reactivo límite. Si nos damos cuenta de la información de la pregunta, una mol de calcio reacciona con el doble de agua, es decir, con 2 moles de agua. Es decir, la proporción sería, para hacer esta receta entre comillas que llamemos, entonces sería una mol por cada 2 moles de agua. Entonces la relación es 1 a 2. Entonces miremos acá la información que nos dan. Si reaccionan 10 moles de agua, entonces acá sería 5 veces más. Les pregunto yo, si nos darían en la situación problema 5 veces más agua, ¿con cuánto calcio tendría que reaccionar si la proporción es 1 a 2? Pues usted analizaría, pues deben ser 5 moles, ¿cierto? Porque esta proporción de acá se mantiene, todo lo de la ecuación de arriba se mantiene. Si una mol de calcio necesita el doble de agua, y si nos dan entonces en la situación problema 10 moles de agua, ¿con cuánto calcio iría a reaccionar? Pues con 5, digamos que la proporción se mantiene. Pero aparte de eso también nos dicen que las 10 moles de agua van a reaccionar solamente con 3 moles de calcio. Por lo tanto le digo yo, entonces ¿cuántas moles de agua va a requerir 3 moles de calcio? Pues el doble, entonces en este caso sería 6. Entonces la pregunta le dice a usted que infiere información a partir de esto. La ecuación nos dice que una mol de calcio reacciona con el doble de agua. Por lo tanto, si nos dan 10 moles de agua, estas van a requerir 5 moles de calcio, pero nos dan 5 moles de calcio, no, nos dan solamente 3, que idealmente va a reaccionar con 6 moles de agua, es decir, el doble de agua. Esto nos lleva a la conclusión de que si nos dan lo que está en rojo, es decir, 3 moles de calcio y 10 de agua, va a reaccionar todo el calcio y van a quedar 4 moles de agua de exceso. Entonces acá el reactivo límite será el calcio, porque proporcionalmente es lo que me limita la cantidad de producto formado y es el reactivo que primero se me acaba. Por lo tanto va a haber agua en exceso. De acuerdo con la reacción que acabamos de analizar, podremos afirmar que si reaccionan 10 moles de agua con 3 moles de calcio probablemente. Entonces dentro de las opciones de respuesta, ¿los reactivos se consumirán por completo? No, ya vimos que no, porque se reaccionará así todo el calcio pero sobrará agua. B, ¿hará falta hidróxido de calcio como reactivo? Les pregunto yo, ¿el hidróxido de calcio es un reactivo? No, el hidróxido de calcio, que es esto de acá, es un producto. Si fuera un reactivo estaría antes de la flecha. Opción B descartada. Se formarán 13 moles de hidrógeno. Se formarán 13 moles de hidrógeno. Ojo, porque eso es un error de pronto muy común de personas que no saben manejar bien la ecuación. Entonces lo que podría ser, haría la fácil que se diría, pues sumo esto y esto me da 13, pues esto podría ser la opción de respuesta. Ojo con esto. Esto sí es un distractor directo y yo creería que si la persona que no entienda el tema, pues lo que va a hacer es sumar esto y pues va a quedar convencido de que quedó bien respuesta esa pregunta, pero no. Por último, el calcio reaccionará por completo, pero quedará agua. Entonces está la opción correcta, la opción D. Porque si el calcio necesita el doble de agua y solamente te dan 3 moles de calcio, entonces acá 3 moles de calcio reaccionarán idealmente con 6 moles de agua. Por lo tanto, si nos dan 10, quedará 4 moles en exceso. Opción correcta, la D. El bonus que les ofrezco acá va a servir para comprender las demás preguntas tipo ICFES. Entonces acá tenemos la ecuación que venimos discutiendo. Si usted se da cuenta, entonces acá abajito les he dado una tabla que les habla de la masa molar, es decir, cuánto pesa una mol de esa sustancia. Entonces acá encontramos que el calcio pesa 40, el agua pesa 18, el hidrógeno pesa 2 y el hidróxido de calcio pesa 74. Entonces acá usted dirá, pero profesor, ¿usted dónde sacó sus datos? Pues básicamente de la tabla periódica. Recuerde que la tabla periódica usted le da muchísima información y un dato que usted debe manejar sí o sí es el peso atómico. Entonces el peso atómico es lo que pesaría en promedio un átomo. Entonces acá, ¿en qué unidades se calcula esto? En unas unidades que se llaman unidades de masa atómica. Entonces, ¿cuánto pesaría el calcio? Pesa 40,078, pues aproximadamente decimos que un calcio pesaría 40, porque este 0,78 pues para cálculos en el laboratorio sería una parte que podríamos despreciar. Siguiente, el hidrógeno ¿cuánto pesa? Pesaría 1,00794, es decir, ¿cuánto pesaría el hidrógeno? 1. Entonces usted diría, pero si el hidrógeno pesa 1, porque acá dice que pesa 2, ¿por qué sería el peso de 2 hidrógenos? Acá el oxígeno ¿cuánto pesa?
15,9994. Como pesa 15,9994, esto lo podremos aproximar a la unidad superior, es decir, vamos a dejar el oxígeno en 16. ¿Listo? Entonces, cada uno de los pesos moleculares, lo que encontramos acá, acá y acá, resulta de sumar cuánto pesan todos los átomos que componen la molécula. Entonces acá cuánto pesaría, por ejemplo, el hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio tendríamos que sumar lo de 2 hidrógenos, que pesaría 2, y lo de 2 oxígenos. Entonces miremos acá el oxígeno, cada oxígeno pesa 16. 16 por 2, 32, más 2, 34. ¿Y cuánto pesa cada calcio? Pesa 40. Entonces 34 y 40 daría 74, que sería acá. Entonces esta molécula pesa ¿cuánto? 74. Esta de aquí pesaría 2 unidades de masa atómica. Esta de acá ¿cuánto pesaría? 18. ¿Por qué 18? Porque cada oxígeno vale 16, se le sumarían 2 hidrógenos, entonces daría 18 unidades de masa atómica, y el calcio pesaría 40 según nuestra tabla periódica. Pero acá, ¿por qué dice gramos por mol? Resulta que cuando usted toma el peso atómico de un átomo o el peso molecular, en este caso del agua, por ejemplo, y los expresa en gramos, usted obtendría una mol de ese compuesto químico. Entonces acá vamos a pasar desde esta información de la ecuación química a masas molares para saber cuánta masa reaccionaría en el laboratorio. Entonces, por ejemplo, acá de calcio, ¿cuánto reaccionaría? 40 gramos. ¿Con cuánto de agua? Cada mol de agua pesaría 18 gramos, lo multiplicamos por 2, entonces en este caso sería 36 para producir 74 gramos de hidróxido de calcio, miren lo que está acá, y 2 gramos de hidrógeno molecular. La ley de la conservación de la materia dice que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Si yo sumo esta cantidad de materia, adivinen a cuánto debe corresponder. Pues si la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma, entonces debe equivaler a lo mismo que encontramos en los productos. En tanto, si yo sumo esto me dará 76 gramos y esto también me da 76 gramos. Entonces acá pasé de la ecuación química a gramos, con ayuda de la tabla periódica y con ayuda del razonamiento que les acabo de plantear. Si yo expreso el peso atómico de un átomo en gramos, obtendré una mol de ese elemento químico. Si yo cojo el peso molecular y lo expreso en gramos, obtendré una mol de ese compuesto químico. Entonces, por ejemplo, acá, ¿cuánto pesa el agua? Pesa 18. Pero como tengo 2 moles, pues multiplico 18 por 2, lo que me da 36. Lo mismo acá, cogí el peso molecular de esta molécula y lo expresé en gramos. ¿Cuánto tengo acá? Pues una mol. Y acá cogí el peso de esta molécula, que es el hidrógeno molecular, y lo expresé en gramos. ¿Cuánto tengo ahí? Una mol. Es decir, cuando usted coge el peso atómico o el peso molecular y lo expresa en gramos, obtendría una mol de ese compuesto químico, lo que se llama masa molar. Por lo tanto, les pregunto yo, ¿cuántos átomos de calcio hay acá en 40 gramos? ¿Cuántos átomos? Pues si hay una mol, entonces sería 6,023 por 10 a la 23 átomos de calcio. Por ejemplo, acá en el hidróxido de calcio, ¿cuántas moléculas de hidróxido de calcio hay en esta cantidad de materia? Pues si acá hay una mol, pues acá entonces en 74 gramos de hidróxido de calcio hay 6,022 por 10 a la 23 moléculas de hidróxido de calcio. ¿Y cuántas moléculas hay acá? En 2 gramos de hidrógeno molecular, acá habrían 6,022 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno molecular. Y entonces acá es otra comprobación de cómo, si yo sumo toda la masa de los reactivos, me va a dar entonces, y en conclusión, la misma cantidad de masa que si yo sumaría la masa de los productos. Pregunta 3 y 4. Responda a las preguntas 3 y 4 con la siguiente información. Nos dan una ecuación, nos dan la sustancia, nos dan la masa molar. Entonces acá cuánto pesa cada carbono. Según la tabla periódica dice que hay 12 unidades de masa atómica. Si yo lo expreso en gramos por mol, me dará entonces en conclusión que sería una mol de carbono. Acá el hidrógeno y aquí está compuesto que se forma, que es el metano. Su fórmula sería un carbono y 4 hidrógenos, que sumarían en total 16. Entonces acá vamos a resaltar la información, los conceptos centrales, masa molar, lo que les acabo de explicar. Según lo anterior, entonces tendríamos lo siguiente: teniendo en cuenta que hay suficiente cantidad de ambos reactivos, es válido afirmar que para producir 8 gramos de metano, que es esta molécula de acá, se necesitan. Acá tendríamos la situación problema. Entonces vamos a analizar la ecuación química para entender qué sucederá si solamente necesitamos preparar 8 gramos de metano. Según la información de la tabla, entonces acá tendríamos la sustancia, o en este caso sería el átomo y acá la molécula, y acá cuánto pesa cada átomo, y si lo expresamos en gramos, es decir 12 gramos, obtendríamos una mol de ese átomo o de esa molécula. Entonces recordemos que el hidrógeno
¿Cómo sabemos que pesa 1? Pues de la tabla periódica. Cada hidrógeno pesa 1. Entonces, una unidad de masa atómica, y si yo lo expreso en gramos, pues tendría una mol. En tanto, ¿cuánta materia creen ustedes que hay acá? Cada molécula de hidrógeno molecular está formada por 2 hidrógenos. Entonces acá hay 2 hidrógenos, pero como hay 2 moles, entonces usted ¿qué tendría que hacer? Pues súmalo de ¿cuántos hidrógenos? Pues lo de 4. 2 por 2, 4. Cada hidrógeno pesa 1, entonces ¿cuánta masa tendremos acá? 4 gramos. 4 gramos que idealmente ¿con cuánto carbono reacciona? Pues con 12, que es el peso atómico, pero entonces como estamos hablando de moles, expreso el peso atómico en gramos. Entonces sería acá 12 gramos. Para producir, entonces, ¿cuánto pesa esta molécula? Decimos que pesa 16, y si lo expresamos en gramos obtendríamos una mol, es decir, 16 gramos acá. ¿Listo? La situación problema les dice acá, es válido afirmar que para producir 8 gramos de metano se necesitan. Entonces acá, ¿cuánto se producen idealmente? 16 gramos. Pero si usted necesita producir solamente 8 gramos, entonces usted se da cuenta, ¿cuánto se redujo de aquí a acá? Pues se redujo en 8, ¿no? 8 gramos, es decir, la mitad. Entonces, si usted necesita producir la mitad del producto, ¿cuánto reactivo va a necesitar? Pues la mitad. La mitad de 12 serían 6 gramos. ¿Y cuánto hidrógeno necesitaría? Pues la mitad. 2 gramos de hidrógeno. Aquí la estrategia que yo les digo es que ustedes, cuando encuentren una ecuación, si les piden hacer este tipo de procedimientos, pues usted coloque el total de la masa arriba, lo escriba. Entonces acá serían 4 gramos, acá serían 12, acá produciría 16, y abajo mete la información que usted necesita. Idealmente 4 gramos de hidrógeno reaccionan con 12 gramos de carbono para producir 16 gramos de metano, que es esta molécula que está acá. Si usted suma esto, pues le da 16, ¿cierto? Que es lo que encuentra acá. Y después involucra la información que le pide que resuelva. Entonces no voy a producir 16, sino ¿cuánto? Sino 8. Entonces es la mitad. Por lo tanto voy a necesitar la mitad de los reactivos. La mitad de 12 es 6 y la mitad de 4 es 2. Entonces volvamos a la pregunta. Necesitaríamos 6 gramos de carbono. Pregunta 4. Igual tenemos el mismo contexto hipotético, nos dicen acá la masa molar, y dice acá, de acuerdo con la ecuación representada, es válido afirmar que se conservó la cantidad de materia. Se conserva la cantidad de materia, piénsenlo. Se conservó el número de moles. Ojo que estas preguntas son muy engañosas. En una ecuación química no siempre se conservan la cantidad de moles. Si es una reacción de descomposición, no se conservan las cantidad de moles, o si es una reacción de síntesis, como en este caso. Es una reacción de síntesis, ¿por qué? Porque usted tiene 2 reactivos y le genera un solo producto. Entonces es una reacción de síntesis. Es decir, esto de que se conserva la unidad de moles no es cierto. Aumentó el número de moléculas, es imposible. Si aumenta el número de moléculas, iría en contra de la ley de la conservación de la materia. Aumentó el número de átomos de cada elemento, tampoco iría en contra de la ley de la conservación de la materia. Entonces usted, con todo el desarrollo que hemos hecho, ya sabe que se conserva la cantidad de materia. Pues si es una ecuación balanceada, nosotros sabemos que la ley de la conservación de la materia nos dice que sí, que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces recordemos acá, si acá reaccionan 4 gramos de hidrógeno con 12 gramos de carbono, pues lógicamente en la reacción de síntesis, que esa se llama reacción de síntesis porque básicamente se combinan los 2 reactivos para generar un solo producto, entonces tendríamos 16 gramos de metano. En tanto, la opción correcta es la opción A, se conserva la cantidad de materia. Ley de la conservación de la materia. Pregunta 5. La siguiente ecuación presenta la reacción química en la formación de agua. Entonces tenemos acá una ecuación química. Abajo nos dan como la representación en gráficos, en muñequitos. Y nos dice acá la pregunta, ¿cuál de las siguientes opciones muestra correctamente los reactivos de la anterior reacción? Entonces reactivos, ¿qué iría reactivos? Pues antes de la flecha, ¿qué hay acá? Acá hay distractores muy fuertes porque solamente le están preguntando las sustancias que reaccionan, más no cuántas moléculas o cuántos átomos reaccionan. Entonces ojo con eso, entonces entremos a analizar la información. Entonces esto sería nuestra situación problema. Miremos la ecuación. Entonces acá dice que hay 2 moles de hidrógeno molecular, acá hay 1 mol de oxígeno y acá hay 2 moles, produce 2 moles de agua. Entonces acá pues básicamente el apoyo visual que yo les ofrezco acá es entender qué es esto que está acá. Entonces en este caso cada una de estas sería una molécula de hidrógeno y sabemos que cada molécula de hidrógeno está compuesta por 2 hidrógenos. Entonces es una molécula de hidrógeno y acá esta sería otra molécula.
Ojo que cuando nosotros encontramos un índice estequiométrico de 2, esto lo podemos leer de dos formas, o nos indica la cantidad de moléculas y también nos indicaría la cantidad de moles. Entonces en este caso reaccionarían 2 moles de hidrógeno molecular, acá una y aquí la otra. ¿Con cuántas moles de oxígeno? Con una sola. Entonces acá el oxígeno está compuesta por 2 átomos de oxígeno, el oxígeno molecular, 1 y 2, para producir 2 moles, entonces 1 y 2 moles de ¿qué? De agua. Entonces cada mol de agua estaría representada así. Esta va a ser su copialina para responder la pregunta. Volvamos a la pregunta entonces. ¿Cuál de las siguientes opciones muestra correctamente los reactivos? Ojo que son los reactivos, más no la cantidad de átomos, ni la cantidad de moléculas. Entonces acá, ¿cuál será el reactivo? ¿Cuál es la opción correcta? Acá les voy a dejar a ustedes que piensen, a ver. Sabemos que los reactivos irían antes de la flecha, entonces remitámonos únicamente a esta información de acá. H4 y O2, no, porque no hay ninguna molécula que esté conformada por H4. Ojo acá, es H2, la molécula está conformada por 2 átomos de hidrógeno. En tanto, descartamos la opción A y la opción B. Opción C, H2 y O2. ¿Estos serán los reactivos? Acá H2 y O2. Sí, esta es la opción correcta. ¿Por qué no H2 y O4? Pues porque acá no hay ningún O4. Además el oxígeno no tiene una fórmula con 4 átomos de oxígeno. Solamente hay una con 2 y una con 3, que fue la que vimos ahorita, que es la del ozono. En tanto, queda descartada la D. Por lo tanto, la opción correcta de los reactivos, es decir, las sustancias químicas que reaccionan, son el hidrógeno molecular y el oxígeno molecular. Esta es una pregunta con fuertes distractores, porque si usted no sabe manejar bien ecuación química y la composición de cada mol y lo que es una molécula, pues lógicamente le va a quedar difícil. Entonces acá, ¿cuáles son los reactivos? Son hidrógeno molecular y oxígeno molecular, sino que acá simplemente reaccionan 2 moles de hidrógeno molecular, por eso acá hay 4. Por lo tanto, usted se podría haber ido erróneamente por la opción A y por la opción B. Pilas con eso. Pregunta 6. Considere la siguiente reacción y las masas molares de reactivos y productos. Entonces acá tenemos las palabras que hacen alusión a los conceptos que estamos trabajando en esta pregunta. Tenemos la ecuación química, que ahorita la vamos a analizar. Nos dan los compuestos en la parte izquierda y aquí en la parte derecha nos dan las masas molares, es decir, cuánto pesa cada mol de los compuestos que están acá. De acuerdo con la información anterior, si reaccionan 124 gramos de fósforo, este es fósforo blanco, P4, con 210 gramos de cloro molecular, acá nos introducen la situación problema. ¿Cuál es el reactivo límite? Y tenemos las 4 opciones que se nos presentan acá. Según la información, entonces tenemos la ecuación química, que es la que tenemos aquí arriba. Entonces de entrada tenemos que verificar que esté balanceada. Entonces acá tenemos 4 fósforos, acá hay 4 fósforos. Y acá hay 12 cloros, 6 por 2, 12. Y acá tendríamos los mismos 12 cloros. 4 por 3, 12. Entonces estaría balanceada. Lo segundo, acá tenemos entonces en esta tabla cada uno de los compuestos que se encuentran representados en la ecuación química y la masa molar. ¿Qué es la masa molar? Entonces recordemos que la masa molar resulta de sumar cuánto pesan los átomos de una molécula. Entonces, por ejemplo, en este caso, 4 fósforos, ¿cuánto pesarán? 124 unidades de masa atómica. Pero si nosotros expresamos ese peso molecular, que serán 124 unidades de masa atómica en gramos, obtendremos una mol de ese compuesto químico. Entonces lo que vamos a hacer acá es mirar cuánta materia reacciona finalmente en la ecuación química. Entonces acá lo que hacemos es coger el peso molecular y expresarlo en gramos para obtener una mol de ese compuesto químico. Entonces acá fósforo, ¿cuánto pesará? 124. Si lo expresamos en gramos, obtendremos una mol de ese compuesto químico. Entonces acá tendremos 124 gramos que reaccionan con ¿cuánto? Miremos acá, el cloro molecular pesa, cada mol pesa 70. Pero la pregunta es, ¿acá tenemos una sola mol? No, acá hay un índice estequiométrico que me indica que hay 6 moles. Por lo tanto, entonces tendría que hacer la siguiente operación. Multiplico 6, que es el índice estequiométrico que me indica que hay 6 moles, por lo que pesa cada mol. Entonces acá el cloro, ¿cuánto pesa? 70 gramos por mol. Entonces esto me dará en total de que acá reaccionará un total de 420 gramos de cloro. Para producir finalmente, entonces miremos acá, el tricloruro de fósforo, que pesa 136 unidades de masa atómica cada molécula, pero entonces como estamos hablando de la masa molar, ¿qué hacemos? Expresamos esta cantidad en gramos y eso me dará una mol. Pero si se dan cuenta, acá hay 4 moles, por lo tanto tendré que multiplicar lo que pesa cada molécula en gramos por la cantidad de moles. En tanto será 4 por 136,
que en resumen me dará 544 gramos, que es lo que se me forma finalmente. Si la ley de la conservación de la materia se mantiene, entonces yo sabré que si sumo estas dos cantidades de materia me dará como resultado esta cantidad de materia que da acá. Entonces miremoslo a ver rápidamente. 124 más 420 dará entonces 544. Efectivamente, si sumamos da 544, que será lo mismo de los productos. En tanto, pues se sigue cumpliendo y siempre se va a cumplir la ley de la conservación de la materia, que dice que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Miremos la situación problema. Dice acá, de acuerdo con la información anterior, se reaccionan 124 gramos de fósforo. Acá está la fórmula. Entonces acá 124, que es lo que nos da la ecuación ideal. Entonces miremos acá, 124 gramos de fósforo, ¿con cuánto cloro reacciona? Pues necesita idealmente 420 gramos de cloro. Sigamos leyendo acá la situación problema, pero acá en el problema nos dice que nos dan apenas 210 gramos de cloro. Ojo aquí, acá es la analogía que usted tiene que hacer. Dice el problema que si reacciona esta cantidad de materia con esta cantidad de materia, ¿cuál de los dos es el reactivo límite? Entonces acá tendremos que entrar a mirar. Acá hacemos el siguiente análisis entonces. Si usted se da cuenta, las condiciones de arriba son las condiciones ideales y acá abajo tenemos la condición del problema. Si usted se da cuenta, la cantidad de cloro que reacciona idealmente son 420 gramos, pero en el problema le dan 210 gramos, es decir, le da la mitad. En tanto, si le da la mitad, ¿usted con cuánto calcula que se necesite de fósforo para que reaccione esta cantidad? Pues debe necesitar apenas de 64 gramos, que es la mitad de las condiciones ideales. Para que se produzca, lógicamente, pues la mitad, es decir, que 210 gramos necesitarán de 64 gramos de fósforo para producir 272 gramos de tricloruro de fósforo. Acá les hago una pregunta. Si nos dan 210 gramos de cloro, que solamente necesitan 64 gramos de fósforo, pero nos están dando 124 gramos, que es la cantidad que tenemos acá, entonces la pregunta es, ¿cuál es el reactivo límite? Recuerde usted que el reactivo límite es el reactivo que primero se acaba y que me limita la formación del producto. En tanto, acá podemos concluir que el reactivo límite entonces es el cloro, porque nos lo dan en menor proporción y es el que primero se acaba, dado que 210 gramos de cloro reaccionarán apenas con 64 gramos de fósforo y el problema nos está dando 124 gramos de fósforo. Mírenlo acá. ¿Listo? Entonces miremos las opciones de respuesta y descartamos. Opción de respuesta A. El cloro es el reactivo límite porque reacciona en su totalidad, es decir, los 210 gramos, efectivamente, y queda la mitad de fósforo sin reaccionar. ¿Quedará la mitad de fósforo? Sí, porque esto apenas necesita 64 gramos de fósforo y nos dan 124. Entonces, si reaccionan apenas 64, pues nos quedarán otros 64 gramos de fósforo sin reaccionar. Descartemos rápidamente las opciones de respuesta. Entonces acá, ¿por qué no es la B? Dice acá, el fósforo es el reactivo límite porque hay menos masa en gramos que el cloro. Esa información es verdadera, hay menos masa o menos participación del fósforo en relación directa con el cloro, pero si usted se da cuenta es debido a que el fósforo necesita grandes cantidades de cloro para reaccionar, es decir, desde esta parte la opción de respuesta es verdadera, hay menos participación en masa, pero aún así no es el reactivo límite porque el reactivo límite es el que primero se acaba. Entonces acá si me dan esta cantidad y esta cantidad, primero se agota esta y me quedará sobrando esta. Por eso es importante que si a ustedes le dan la ecuación, usted escriba las cantidades de masa totales que participan en la reacción teniendo en cuenta los pesos moleculares expresados en gramos y teniendo en cuenta la cantidad final de moles que participan en la ecuación química. Entonces la opción B no es. Dice la opción C, ¿es el cloro? Sí sabemos actualmente que el cloro es el reactivo límite, pero miremos la justificación, porque según la relación estequiométrica siempre se necesitan 6 moles de cloro, lo cual es verdad. Según la relación estequiométrica siempre se van a necesitar entonces que 6 moles de cloro, pero miremos el resto de la opción de respuesta sin importar la cantidad de fósforo. Ojo que eso sí es falso, porque usted necesita 6 moles de cloro por 1 mol de fósforo, en tanto esta parte de la opción de respuesta es falsa. Entonces descartemos la opción D, dice acá, el reactivo límite es el fósforo porque su masa molar es casi el doble que la del cloro. Esta última parte del enunciado sí es verdadero, dice acá, la masa molar del fósforo, es decir acá 124 es casi la del doble que la del cloro. Esa información es verdadera, pero no es la justificación porque ya sabemos que el reactivo límite es el que primero se acaba, entonces en este caso el que primero se acaba son los 210 gramos de cloro, dado que 210
gramos de cloro necesitan 64 gramos de fósforo, pero en la reacción química no nos están dando 64, sino nos están dando la cantidad completa, que son 124. Entonces la opción D queda descartada. Entonces la opción correcta sería la A. Dice acá: el cloro es el reactivo límite porque reacciona en su totalidad los 210 gramos del cloro y queda la mitad del fósforo sin reaccionar. ¿Qué consejo les puedo dar yo en este momento? Lo primero que pueden hacer es, si ustedes ven una ecuación química y está balanceada y ven los compuestos acá y sus pesos moleculares, ustedes lo que tienen que hacer es colocar la cantidad de masa total que participa en la reacción. Entonces yo qué haría acá: 124 gramos, yo sé que sería el peso del fósforo, entonces lo escribiría acá 124, lo que hice en la diapositiva anterior. El cloro, sé que una mol pesa 70, entonces lo que hago es acá multiplicar 70 por 6, lo escribiría acá arriba, y finalmente lo que haría es acá el tricloruro de fósforo, que pesa 136, lo multiplicaría por 4, que sería acá la cantidad de moles, y acá con esta cantidad de masa haría todo el razonamiento. Es decir, colocaría esta información y haría la inferencia, porque básicamente eso es lo que necesitaríamos hacer. Estas preguntas que les estoy presentando de últimas son preguntas bastante elaboradas, y si se dan cuenta pues hay que hacer un razonamiento rápido para poder llegar a la conclusión correcta. Entonces por eso las traje a colación. Pregunta 7. La síntesis industrial de ácido nítrico se representa por la siguiente reacción. Entonces acá tenemos la ecuación química, nos dan aquí la ecuación con índices estequiométricos, es decir, por ejemplo este 3, por ejemplo este 2, entonces inferimos que está balanceada, y dice: en condiciones normales una mol de óxido de nitrógeno reacciona con suficiente agua para producir. Entonces acá tenemos que analizar la ecuación química. Esta es una pregunta muy interesante y la verdad la traje a colación porque es en grado complicada un poco, y me sirve para explicarles y para cerrar muchos de los temas que ya hemos visto en clase. Acá tendríamos entonces nuestra situación problema y pasemos a analizarla. Entonces acá tenemos la síntesis industrial de ácido nítrico, que es lo que está acá, y nos dan las proporciones acá. Entonces ojo acá tenemos una molécula que es el óxido o el dióxido de nitrógeno, y este 3 nos indica la cantidad de moles. Entonces acá ¿cuántos moles tendríamos? 3. ¿Con cuánta agua necesita reaccionar? Pues idealmente con una sola mol de agua, porque no hay un índice estequiométrico acá que nos indique que haya más. ¿Cuántas moles de ácido nítrico se nos forman? Entonces si esta es la molécula, diríamos que hay 2 moles de ácido nítrico, y acá ¿cuántas moles de óxido o de monóxido de nitrógeno se forman? Una sola mol. Ojo con eso. Entonces una ecuación química balanceada nos presenta las condiciones ideales en términos de proporción para la formación de determinado producto. Primera información que yo infiero. Segundo, dice acá, entonces incluimos la situación problema. En condiciones normales, un mol de óxido de dióxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno reaccionará con suficiente agua para producir. Entonces, a partir de las condiciones ideales nos piden que infiramos información a partir de una proporción menor que nos están dando. Nos bajamos a partir de 3 moles, ¿a cuántas? A 1 mol, ¿cierto? Entonces utilicemos esta analogía. Supongamos que cada vaso comunicante representa cada uno de los reactivos y productos de la reacción química. Entonces miremos acá, este vaso comunicante me haría relación a este de acá, al agua, a 1 mol de agua, este vaso comunicante a las 2 moles de ácido nítrico, y este vaso comunicante me haría relación al monóxido de nitrógeno que estaría acá. Idealmente para la ecuación química se necesitarían entonces 3 moles de dióxido de nitrógeno, que es el que estaría acá. 3 moles. Pero ¿qué pasa si yo necesitaría 2? ¿Qué pasa con el resto de los vasos comunicantes? Pues necesitaría menos agua, se me produciría menos ácido nítrico y se me produciría menos monóxido de nitrógeno. Y si yo no necesito 2 sino solamente una, pues en la misma proporción se me tendrían que bajar todos los demás elementos de la ecuación química. Se necesitaría menos dióxido de nitrógeno, se necesitaría menos agua, se produciría menos ácido nítrico y se produciría menos monóxido de nitrógeno, que es lo que estaría acá. Esta analogía, que es lo que está abajo, me sirve a mí para explicarles este concepto que estamos viendo acá. Si usted idealmente en las condiciones que la ecuación química necesita 3 moles, que es lo que está acá, pero en la situación problema le dice que solamente va a reaccionar 1 mol, le pregunto yo, ¿en cuánta proporción se le afectan estas 3 moles?
pues se le afecta en 3 proporciones, es decir, para que le dé un mol usted tuvo que haber afectado la proporción en 3 partes, es decir, usted de estas partes tomó solamente una, entonces es como si usted hubiera dividido las condiciones de este reactivo por 3, 3 dividido 3 le da una mol. Ahora, si usted afectó en esta proporción, adivinen cuánto se le afecta al resto de la ecuación química, pues en lo mismo, es decir, de aquí a acá usted solamente tomó una tercera parte, es decir, de aquí a acá usted solamente tomó un tercio de este reactivo y por lo tanto se le va a afectar en la misma proporción todo el resto de la ecuación. Entonces, es decir, acá un mol de dióxido de nitrógeno, ¿con cuánta agua va a reaccionar? Pues con un tercio de mol. ¿Cuánto de eso se le va a generar? Pues 2/3 de mol de ácido nítrico y por último se le va a producir 1/3 de monóxido de nitrógeno, que es lo que está acá. Lo de los vasos comunicantes a mí me sirve para ejemplificar que la ecuación química se afecta en la misma proporción que usted puede afectar uno de los reactivos. Entonces acá le dice, estas son las condiciones ideales, pero para los efectos de la pregunta solamente va a reaccionar un mol de este reactivo con suficiente agua, es decir, la cantidad de agua pues puede ser en exceso, no importa, pero solamente va a ser una mol, por lo tanto inferimos que ese será el reactivo límite y me condiciona toda la reacción. Si usted lo reduce de tal forma que solamente toma una tercera parte, la misma ecuación química se le va a afectar en la misma proporción. En tanto, ¿usted cuánta agua va a necesitar? Pues 1/3. ¿Cuánto de ácido nítrico se le va a generar? 2/3 de mol de ácido nítrico. ¿Y cuánto de monóxido de nitrógeno se le forma? Pues 1/3. Entonces lo de vasos comunicantes me sirve a mí como analogía para explicarles eso. Volvamos a la reacción química acá. En condiciones normales, entonces una mol de dióxido de nitrógeno, que es lo que tendríamos acá, no 3 sino 1, reacciona con suficiente agua, pues entonces este sería el reactivo en exceso para producir. Entonces, ¿cuál sería la opción correcta? 2/3 de moles de ácido nítrico. ¿Por qué? Porque si es una sola mol que reacciona, pues entonces yo divido todo en 3. Entonces, para que esto me dé 1 lo divido en 3, esto también lo divido en 3, todo lo divido en 3. Y la única opción correcta que me queda son 2/3 de moles de ácido nítrico. 2/3 de ácido nítrico. Pregunta 8. El carbonato de calcio también se puede descomponer por calentamiento como se muestra en la siguiente ecuación. Entonces, concepto central de la ecuación. Tenemos la ecuación química, ya vamos a inferir información. Nos dan la masa molar del carbonato de calcio, que es igual a 100 gramos por mol. Y dice que a condiciones normales se determina que el contenido de dióxido de carbono, es decir, del producto, a partir de la descomposición de una muestra de 500 gramos de roca que contiene 25% de carbonato de calcio. De acuerdo con lo anterior, la cantidad de moles de CO2 que se produce es, entonces acá tenemos nuestra situación problema y acá hay otro concepto central que sería el concepto de mol, que nos haría relación al tema que estamos trabajando el día de hoy. Esta es una pregunta que encontré, me pareció bastante elaborada, muy interesante, por eso fue que la traje a colación. Entonces lo primero que tenemos que hacer es entrar a analizar la ecuación química. Acá la tenemos, el carbonato de calcio se descompone por medio de calor. Este triángulo en las ecuaciones químicas indica calentamiento para producir entonces acá CO2 y calcio. Lo primero que debemos hacer es verificar que esté balanceada, pues en efecto las ecuaciones sobre las cuales nos piden inferir información deberían estar balanceadas. Entonces contemos acá un calcio está balanceado, un carbono, miremos en los productos, acá hay un carbono nomás, porque este es calcio, y ¿cuántos átomos de oxígeno? 3. Acá tendríamos 2 y uno acá, 3. Entonces estaría balanceado un calcio, un carbono y 3 oxígenos. Acá hay 2 y acá 1, 3. ¿Qué quiere decir este S? Que está en forma sólida, esto significa calentamiento, esto significaría en forma de gas, CO2 se desprende en forma de gas y esto sería en sólido. ¿Listo? Entonces lo primero que tenemos que hacer es analizar cuántas moles reaccionan. Acá reaccionan a mol, porque no hay un número acá que me indique que haya más, un índice estequiométrico, entonces sabemos que una mol por calentamiento va a producir una mol de CO2. ¿Por qué sabemos que hay una mol de CO2? Porque no hay un índice estequiométrico, es decir, un número grande antes que me indique lo contrario. Y va a producir también una mol de monóxido de calcio, porque no hay un índice estequiométrico acá grande que me indica que se produzcan más moles de ese óxido. Entonces esta es una información muy importante. Nos dice que reacciona una mol para producir una mol de CO2 y una mol de monóxido de calcio. Entonces la proporción es 1 a 1.
Entonces reacciona 1 y se produce 1 mol consecuentemente de cada producto. ¿Qué otra información importante nos da la pregunta? Nos dice el peso molecular del carbonato de calcio. Entonces sabemos que si queremos obtener 1 mol, pues sencillamente pesamos 100 gramos. Ojo que estos 100 gramos solamente es para el carbonato de calcio. Como todas las moléculas son diferentes, tienen diferentes átomos, pues van a pesar diferente. Este caso no lo dan porque es fácil trabajar con 100, digamos con las unidades que nos pide el programa, porque usted tiene solamente 3 minutos por pregunta. En tanto, ¿cuánto pesa 1 mol? Pues 100 gramos. Es decir, que en 100 gramos vamos a obtener 1 mol de carbonato de calcio. Por lo tanto, vamos a tener pues las unidades que ya sabemos que componen la mol. ¿Qué otra información nos da la pregunta? Pues nos piden hallar en moles cuánto CO2 se produce de acuerdo a la situación problema. Y una información que usted puede concluir es que ¿cuánto creen ustedes que sumaría la masa de estos dos si reaccionan 100 gramos? Pues los mismos 100 gramos, porque la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces acá con esta información voy a pasar a hacer una serie de analogías y yo quiero que ustedes me presten mucha atención allá, porque es muy importante los razonamientos que ustedes hagan. Estas son las condiciones ideales, ¿cierto? O óptimas. Entonces si reaccionan 100 gramos por calentamiento se va a producir pues 1 mol de cada uno de estos, ¿cierto? Porque 1 mol equivale a 100 gramos. ¿Qué pasa si no reaccionan 100 gramos, si no reaccionan, por ejemplo, 200 gramos? ¿Cuántas moles les estoy dando? Si 1 mol pesa 100, ¿cuántos moles creen que hay en 200 gramos? Pues el doble, ¿cierto? 2 moles. Se entiende que sería el doble de lo que está arriba. Por lo tanto, les pregunto yo, si reaccionan 2 moles, ¿cuántas moles de cada uno de estos compuestos cree que se forman? Pues el doble también, ¿no? Se van a formar 2 moles de dióxido de carbono y se van a formar 2 moles de monóxido de calcio. Complejicemos un poquito más el ejemplo. Y si no les doy 200 gramos, si no les doy 150 gramos, ¿a cuántas moles cree usted que equivale 150 gramos? Pues si 1 mol pesa 100 y 2 moles pesan 200, pues en 150 gramos habrá 1.5 moles. Esto es importante tenerlo en cuenta porque en química no siempre trabajamos con las cantidades de moles exactas, sino que podemos trabajar, por ejemplo, con menos de 1 mol. Por ejemplo, con 0.5, con 0.75 moles. En este caso, 150 gramos equivaldrá a 1.5 moles de carbonato de calcio. Si la proporción que nos indica arriba es de 1 a 1, si reaccionan a mol se forma 1 de cada uno, entonces la pregunta es si reaccionan 1.5 moles de carbonato de calcio, ¿cuántas moles de CO2 se forman? Pues lo mismo, 1.5 moles, y de monóxido de calcio se van a formar también 1.5 moles. Entonces esta analogía necesito que la tengan ahí presente. Pasemos a la muestra de la roca. Entonces dice que hay una roca que tiene una masa de 500 gramos y que solamente 25% es carbonato de calcio, que es lo que nos piden que analicemos. Entonces acá les pregunto, ¿cuánto es el 25% de 500 gramos? Pues son 125 gramos de carbonato de calcio. Ahora les pregunto yo, si tenemos la ecuación química, 100 gramos por mol, ¿cierto? 100 gramos en laboratorio de carbonato de calcio equivaldrá a 1 mol, en tanto producirá 1 mol de CO2 y 1 mol de monóxido de calcio. Les pregunto yo, 125 gramos, ¿cuántas moles son? Pues proporcionalmente serán 1.25 moles. Ahora la pregunta es, ¿cuánto CO2 se forma? Pues se debe formar lo mismo porque la proporción de la ecuación general es 1 a 1. En tanto se va a producir 1.25 moles de CO2 y 1.25 moles de monóxido de calcio. Por lo tanto, entonces volvamos a la pregunta. En condiciones normales se determina el contenido de CO2 a partir de la descomposición de una muestra de 500 gramos de roca que contiene 25% de carbonato de calcio. Entonces ya sabemos que es 25% de 500 gramos nos da una muestra de 125 gramos de carbonato de calcio. En tanto equivaldría a 1.25 moles de carbonato de calcio. Entonces acá ¿cuánto CO2 se produce en moles? 1.25 moles de dióxido de carbono y 1.25 moles de monóxido de calcio. Entonces eso es todo por el encuentro del día de hoy. Les agradecemos mucho su tiempo y su disposición para con el video. Recuerden que en el canal ya hay 9 videos de análisis de preguntas tipo ICFES y de contenidos generales de genética, de biología, de química inorgánica y de orgánica. Entonces la idea es que ustedes pues si encuentran material ahí importante pues que lo puedan repasar. La dinámica es muy parecida a la que presenté el día de hoy, entonces pues la idea es que aprovechen el material. Muchas gracias.